Pasa a vosotros, hermanos. Tomen su asiento. Vamos a estudiar esta hermosa lección, esta lección de hoy, sábado, 14 de febrero. Y tenemos allí un título que es un mandamiento y que ese mandamiento tiene dos palabras. ¿Cuál es el título? No matarás. Bien, hermanos, vamos a estudiar este mandamiento, ¿verdad? En esta lección, no matarás. Y vamos a leer el verso de memoria dos veces, o lo vamos a decir de memoria. Vamos a ponerlo de pie. Dice así, juntamente conmigo. Dice así: ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir la sangre de tu hermano de tu mano. Génesis 4, verso 11. Nuevamente, ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir la sangre de tu hermano de tu mano. Génesis 4, verso 11. Amén. Tomen asiento, hermanos. Bien, vemos aquí esta parte de este verso. ¿De quién está hablando? ¿Quién fue el que derramó la sangre de su hermano? Caín, de verdad, la de su hermano Abel. Y vemos que Dios aquí, por medio de este verso, se deja ver una maldición para Caín, ¿verdad? ¿Cuál es esa maldición? Hermanos, que en verdad la tierra, en verdad Abel tenía que trabajar y labrar la tierra y no iba a tener la misma fuerza que tenía. Iba a ser maldito, ¿verdad? Él sobre la tierra, porque él había derramado esta sangre de su hermano. Y hermanos, así fue en estas cosas. Y vemos que, ¿por qué? Él allí cometió una falta del mandamiento que dice no matarás, y él lo hizo. Vemos que esto va a ser lo que vamos a estudiar. Y ahora vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a leer lo que dice allí en Primera de Juan 3, del 4 al 16. Y nos ponemos nuevamente de pie, los que podamos. Primera de Juan 3, del 4 al 16. Yo voy a leer el primer verso, que es el 4, ustedes el 5, así nos vamos alternadamente. En el 16 nos unimos todos y así terminamos. Dice así, Primera de Juan 3, del 4 en adelante, hasta el 16. Dice el 4: todo aquel que comete pecado, infringen también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Y sabéis que el pecado ha sido por todos tus pecados y no hay pecado con él. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe, en aquel que hace justicia es justo como el que es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Sí, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puedes pecar. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que le habéis dado desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano, y porque causa le mató, porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermano mío, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano homicida, pues sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente. Todos el 16. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner vuestras vidas por los hermanos. Amén. Tomen asiento, hermanos. Aquí vemos que en esta parte Juan hace ver estas cosas, ¿verdad? Porque en verdad son tan importantes. Vemos que todo aquel que realiza un pecado, ¿verdad? Dice que infringen la ley. Dice que porque el pecado es
es transgresión de la ley. Entonces, todo pecado, hermanos, es transgresión a la ley. Y vemos que este mandamiento, no matarás, es uno, ¿verdad? Sabemos que Cristo, ¿verdad?, Él apareció para quitar los pecados del mundo y es el que nos llena de alegría, porque por medio de Él podemos evitar todas estas cosas, porque Él nos enseñó ese buen camino. Y sabemos, como dice, ¿verdad?, que todo aquel que permanece en Él no peca. ¿Por qué? Porque ha conocido las cosas del Señor y son más fuertes que aquello que nos rodea. Y si estamos en Él, podemos vencer todo aquello, pero si estamos fuera de Él, hermanos, podemos fallar, ¿verdad? Y en verdad es bueno haberle conocido las cosas del Señor, porque en verdad, si somos así, podemos ser hijos de nuestro Señor, ¿verdad? Para que así nadie nos engañe y podamos realizar justicia, juicio y amor y todo aquello que nos hace ver las cosas. ¿Para qué? Para que no haya pecado, porque si estamos fuera de nuestro Señor, con mucha facilidad podemos practicar aquel pecado, y sabemos que aquellos que practican el pecado y se jactan en ello, hermanos, no son hijos del Señor, sino, como dice aquí, son hijos de aquello que no quisiéramos decir, que del diablo, ¿verdad? Porque en verdad es algo pues fuera de lo de Dios. Entonces es hermoso cuando se manifiestan las cosas del Señor y que no son de Satanás, sino que son del Señor, que practican la justicia y que practican todo aquello, el amor, y que se esfuerza aquel hermano por estas cosas del Señor. Entonces está en las cosas del Señor. ¿Por qué? Porque si hay amor, se puede tolerar, se puede practicar justicia y todo aquello, y entonces podemos estar más retirados de Satanás y no nos podría tocar fácilmente, ¿verdad? Y así podríamos estar mejor en las cosas del Señor que estando lejos de Él, ¿verdad? Como dice el verso 12, ¿qué cosa le sucedió a Caín? Dice, no como Caín, que era del maligno. ¿Por qué? Y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Dice, porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Vemos que las obras de Caín en realidad eran malas y las de su hermano Abel eran justas. Entonces, por este asunto, ¿verdad?, él le mató y practicó este pecado. Claro que le nacieron cosas que lo llevaron a quitarle la vida a su hermano. Bueno, todas estas vamos a ver más adelante que el Señor quiso evitarlas, tanto en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo como en nuestros días, ¿verdad? Dice el verso 13, hermanos míos, dice, no extrañéis si el mundo os aborrece. Muchas veces, ¿verdad?, una persona que le gusta la justicia y no practica la maldad y todo aquello, muchas veces le aborrece, ¿verdad?, porque pues choca. Pero hermanos, vemos que la justicia en el Señor es la que debe permanecer. Así, si estamos en esto, hermanos, estamos en las cosas del Señor y pues estamos en la vida de que nuestro Señor quiere darnos, ¿verdad?, llena de amor y todo esto. Y como dice aquí, a los hermanos, y el que no ama a su hermano permanece, ¿dónde? En la muerte, en algo que pues no nos gustaría. Como hermosas palabras lo que dice el verso 15, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Nosotros lo sabemos. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna, permanente en él. Sabemos que estas cosas no son hermosas porque vienen estas consecuencias y sabemos que no se alcanza la vida eterna, pero ahora sí, lo que dice el 16, hermosas palabras. Dice, en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros, lo sabemos, ¿verdad? También nosotros debemos poner nuestras vidas por nuestros hermanos. Debemos tener ese ejemplo del Señor Jesucristo. ¿Por qué lo dice? Porque nos hace falta, hermanos. Si lo tuviéramos en facilidad y realizarlo, el Señor no hubiera dado a conocer esto, pero en verdad como humanos lo necesitamos. Ahora, sabemos que si no hay amor y todo esto, podemos fallar como quien falló aquí con su hermano. Caín practicó la maldad, era hijo del diablo y no había justicia en él. ¿Y qué? Por envidia, lo que haya sido, llegó el momento en que le quitó la vida a sus hermanos. ¿Por qué? No estaba bien delante del Señor él. Ahora, vamos a entrar al comentario sobre esta lección. Dice así el primer párrafo, dice, el sexto mandamiento de la ley de Dios, los 10 mandamientos, es una ley reconocida por todos los pueblos de la tierra y castigada este pecado severamente.
Dice, un mandamiento de solo 2 palabras, pero de una grande descripción, que no bastaría el espacio que tenemos para explicar todo su contenido. Aunque algunos creen que los mandamientos de Dios ya los quitó Jesucristo, las pruebas que existen nos dicen que están muy equivocados, pues nos damos cuenta de todas las naciones del mundo coinciden en que este mandamiento es penado, un delito, y la Biblia también lo condena, como dice Mateo 5:18. Dice, existe una muerte física y una muerte espiritual y moral. De cualquier que sea, está prohibido por Dios. Primera de Juan 3:15, allí podemos ver. ¿Algún hermano tiene bueno, ahí más adelante en las preguntas lo vamos a ver, esta cita. Primera de Juan 3:15 dice, cualquiera que aborrece a su hermano es homicida. Vemos que solamente con el hecho que no le amemos y le aborrecemos, es homicida. Ahí lo vamos a comprobar después. Y esto es castigado, ¿por quién? Por Dios. Existen algunas leyes del mundo donde permiten la muerte y le llaman aborto necesario. O sea, lo consideran así, ¿verdad? Y esto no lo permite Dios. Pues desde que Él permitió la vida en un bebé, al quitarle la vida, ya se infringió el mandamiento. Otros dicen, lo maté en defensa propia. En algunas naciones permiten que con permiso porten armas, y el portar un arma, ¿para qué la van a usar? La palabra de Dios dice en sus mandamientos, terminantemente, no matarás. Esta acción de portar armas es por falta de fe, porque no confían en que Dios es su defensa. Recuerde, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea, lo que dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Dice, ahora bien, si una persona hiere verbalmente a otra, la está matando moralmente, y esto muchas veces ocasiona una muerte espiritual, porque la persona herida entre un desánimo para servir a Dios, entra un desánimo para servir a Dios y se aparta del camino. Esto también es penado de parte de Dios y ocurre por falta de amor hacia su prójimo. Y esto avanza y ocurre cuando no hay respeto entre nosotros mismos. Aprendamos a amar a nuestro prójimo y Dios cambiará vida en felicidad y paz con el Señor. Amén. Bien, hermanos, hemos leído este comentario y sabemos que en verdad estamos en el mandamiento, no matarás, pero muchas veces tenemos que ver, ¿verdad?, varias cosas que dice aquí, como cuando las leyes autorizan o que se lleven muertes, como dice aquí, aborto necesario, lo consideran así, ¿verdad? Pero en verdad no debería ser eso. ¿Por qué? Se infringe la ley porque el mandamiento dice no matarás. También como lo dice aquí como un ejemplo, por defensa propia, sí, se llegan a cometer cosas así, ¿verdad? Y más quien ya va prevenido para esto. Entonces, pues hace ver, ¿verdad?, que muchas veces se dan permiso en portar armas. ¿Y por qué se llevan consigo? Porque, hermanos, no hay confianza en Dios. Quiere uno poner de su parte por aquello, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque no hay fe en el Señor y como dice allí, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros, verdad? Sí, todo esto se deja ver que quien tiene fe lo realiza de esta manera y quien le falta fe a aquello, pues se previene, se arma o esto o lo otro, ¿verdad? Entonces vemos todas estas cosas. Ahora, matar no solamente físicamente, sino también moralmente, espiritualmente, y todos estos son principios que pueden llegar hasta lo físico. Lo vamos a ver ahí en las preguntas, en unas citas que vamos a ver, pero vemos que todas estas cosas son importantes, porque donde hay amor, hay felicidad, donde hay amor, hay respeto también, y hay paz, como un dicho, ¿verdad?, que dijo un hombre muy popular, no de la Biblia, que todos conocemos, como era, y también son palabras no bíblicas, pero son verdaderas. Y alguien dijo, ¿verdad?, el respeto al derecho ajeno, ¿qué cosa es? La paz. Un dicho no bíblico, pero
muy prudente. Entonces, entendemos estas cosas y las relacionamos con este hermano, vemos que la Biblia fue primero y tenía toda la razón, ¿verdad? Porque hay felicidad con el Señor y tenemos todo esto, cuando hay un respeto, un amor y todo aquello va bien, ¿verdad? Entonces, no se llega a la muerte, a matar, a quitar la vida. Para esto vamos a entrar allá en las preguntas y tenemos allí la primera pregunta. Dice así: ¿reconoció Caín su pecado y cuál fue su sentencia o castigo? Hay dos preguntas allí, ¿verdad? Nos da una cita y dice que busquemos Génesis 4, del 9 al 12 y después el 13. Hermana Juanita, ¿quiere leerlo? Puede hacerlo. Bueno, ella levantó la mano, ella puede hacerlo. Génesis 4, 9 al 12 y también el verso 13. Vamos a ver. Jehová dijo a Caín: ¿dónde está tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él dijo: ¿qué has hecho la voz de tu sangre, de tu hermano? Clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito sea tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu hermano la sangre de tu hermano. Cuando labrares la tierra, no te volverá a dar fuerza. Errante extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. ¿Hasta qué número? Hasta allí nada más, hermana. Gracias. La pregunta dice: ¿reconoció Caín su pecado? Sí. Sí, ¿verdad? ¿En cuál verso está la contestación? En el 13. Él reconoció la falta. ¿Por qué? Él primeramente aquí, tome asiento, hermano. Vamos a observar esto, ¿verdad? Cuando nuestro Señor, ¿verdad?, le dice: ¿dónde está tu hermano? Él respondió como, pues de una manera incorrecta, ¿verdad? Como él no, diciendo: yo no sé nada, yo soy su guardia o yo ando cuidándolo, como poniendo esto, ¿verdad? Pero vemos que cuando dijo el Señor: mira, la sangre de tu hermano, clamas donde estoy yo, con la has derramado. Entonces dio cuenta que sabía. Y entonces, cuando le da a conocer la maldición y todo lo que va a venir en él, él reconoció su pecado. Sí lo reconoció. Me pongo yo a pensar, ¿verdad? Cuando uno comete un error y lo reconoce, hermanos, es mejor reconocerlo que negarse y mentir y volver a mentir, quererlo tapar y otra vez. Entonces son cosas que todavía es pecado sobre pecado. Hagan de cuenta una multiplicación, hermanos, es algo más fuerte, ¿verdad? Pero vemos aquí que él reconoció su pecado. Pero también está la otra pregunta: ¿cuál fue su sentencia o castigo de Caín? ¿Cuál fue su sentencia? ¿Recibió bendición o qué fue lo que recibió? Allí en los versos que se leyeron también da la respuesta. Dice que la tierra iba a ser, no iba a tener fuerza para esto. ¿Verdad que cuando él trabajara la tierra para cultivar aquello, qué iba a hacer la tierra? ¿No iba a tener fuerza para dar aquello? Entonces iba a trabajar mucho en vano, ¿verdad? Iba a esforzarse por ello, pero... Y también otra maldición que le dio el Señor: ¿cómo iba a ser sobre la tierra? Extranjero y errante. Como aquella persona que es, como la palabra dice, era nómada, o sea, errante. Aquí y allá donde la pueda pasar, porque en verdad iba a ser como extranjero y errante. Quien no es sedentario no está en un lugar. Vemos que esta maldición iba a recibir Caín. Bueno, ahora vamos a la segunda pregunta. Aquí nos vamos a detener también un poquito, ¿verdad?, considerando todo esto. Bueno, esto fue, ¿verdad?, porque Caín dio muerte a su hermano. Ahora, la 2, dice: ¿cómo amplificó el Señor Jesús este mandamiento? ¿Cómo lo amplió? Y nos lleva a Mateo 5, 21 al 22. Hermana Celeste, puede leer esta parte. Mateo 5, 21 al 22. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos y hijas.
No, es, Mateo 5, ¿O es Mateo? 21, sí, este es en otro. 21 Mateo 21, y 22. Mateo 5. Sí, no lo pierdas porque ahí vamos a leer después otros versos más adelante, pero allí después ya que Mateo 5, 21 y 22. 21 y 22 dice así: Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare sea culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fajo quedará expuesto al infierno de fuego. Hasta ahí nada más, gracias. Entonces la pregunta nos dice, ¿cómo amplificó el Señor Jesús este mandamiento? ¿Cómo lo amplificó, hermanos? Si Él dio a conocer que el mandamiento era de no matar, y cualquiera que matara, y pues sería culpable de juicio. Bueno, ¿cómo lo amplificó después en el 22? ¿Cómo lo entienden allí ustedes? Dice que cualquiera que se Lo detalló, allí lo detalló. contra tu hermano será culpable de juicio. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable también ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatu a su hermano será también expuesto a infierno de fuego. Sí, hermana Teresa, es lo que dice allí, ¿verdad? Pero ahora nosotros vamos a ver qué es lo que entendemos, ¿verdad? ¿Qué cosa quiso decir el Señor Jesucristo? Él amplificó ese mandamiento. Vemos aquí, ¿verdad? Esto es bien importante porque muchas veces nos cuidamos de no matar a alguien. Pero ¿saben qué? El matar a alguien viene primero por otras cosas. Y el Señor Jesucristo quiso cuidarlo primero para que no llegara a aquello grave. Un ejemplo más específico de cómo podemos entender también, y yo lo entiendo así, que es como una ofensa verbal, porque ya está uno diciendo nombres, o como dice Fatu que es una persona tonta, o ofensas verbales. Yo así lo entiendo. Sí, ese es lo último. Es, Sí, está muy bien. Llegaste a la última porque llegando a eso viene el paso de poder matar. Aquí lo vamos a seguir en orden. Pero puede decir, hermana Terry. Sí. No nos debemos de enojar con Es lo primero. nuestro hermano, que no debemos de agarrar coraje con nuestro hermano. Es el primer paso que debemos cuidar. Cristo, Él dice, mira, no te enojes. Porque sabes que enojarse es pecado. Es una falta y ahí dice la sentencia, ¿verdad? Entonces, el primer paso es el que no debemos dar. Yo me pongo a pensar así, en cualquier otro aspecto, hermanos, hay un primer paso en cosas bien delicadas, pero muchas veces no cuidamos eso, o lo criticamos, y no, pero pero ¿por qué esto, lo otro? No, ¿y qué? Allí caemos el primero y muy fácil podemos llegar a los demás. Entonces aquí el Señor Jesucristo dijo que no era bueno que se enojara uno. ¿Por qué? Hay castigo y falta, ¿verdad? Como lo dice allí, que no, pero yo os digo que cualquiera que se enoja contra su hermano será culpable del juicio. O sea que ya hay juicio. ¿Por qué? Se dejó ver aquel genio de verdad molesto, enojado, y ya puede haber juicio. Sí, hermana, diga, porque voy a seguir adelante. Sí, hermano, porque yo no entiendo de que nos dice allí que no debemos enojarnos contra nuestro hermano, porque en el momento que agarramos el coraje, la ira y la tenemos allí en nuestro corazón, vamos a ofender más a nuestro hermano, ¿verdad? Porque ya traemos el coraje y con palabras ofensivas lo vamos a ofender más y más. Por eso nos recomienda que no dejemos que tengamos ira en nuestro corazón. Sí, gracias. Aquí vemos, ¿verdad?, que no debemos de enojarnos. ¿Por qué? Viene el segundo paso. Porque ahí donde dice necio, ahí es donde lo vamos a insultar. Por enojados nos vamos a deshogar. Con palabras lo vamos a insultar, y después de insultarlo se va uno a acalorar más, y es donde ya dice la palabra fatu, es donde se va a ofender más fuertemente, provocativamente, y después de provocar, ¿qué viene? Puede venir la muerte. Entonces Cristo quiso cuidar paso por paso, lo primero, a no llegar a aquello. Bueno, es lo más usual, ¿verdad?, que llega. Yo sé que puede haber muertes accidentales o no premeditadas, bueno, Dios sabe las cosas, ¿verdad? Pero se ve que
lo mucho que ocurre es de esta manera, ¿verdad? Entonces debemos cuidarnos de todas estas cosas. ¿Por qué? Comenzamos con algo, con molestarnos, después con insultar o decir de cosas, y después con ofensas más pesadas, donde ya es una cosa donde puede venir aquello. Entonces el Señor Jesucristo amplificó todo esto en detalle. ¿Por qué? Quiso prevenir esto. Entonces para nosotros esta enseñanza son 3 pasos. ¿Y cuál? La cuarta sería la muerte. Entonces debemos cuidar esto. También dice allí otra pregunta. ¿Y qué dijo acerca del mandamiento? Dice que veamos también el verso 23 y 25. Otro hermano que lo tenga puede leerlo de allí mismo. Mateo 5, 23 al 25. Por tanto, si retrajeres tu presente al altar y ahí te acordares del que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu presente delante del altar y vete. Vuelve primero en amistad con tu hermano y entonces ven y ofrece tu presente. Concíliate con tu adversario presto, entre tanto que estés con él en el camino, porque no acontezca que el adversario te entregue al juez y el juez te entregue al alguacil y seas echado en prisión. Amén. Gracias, hermano. Entonces, ¿qué cosa es lo que dice allí? ¿Y qué dijo acerca del mandamiento? ¿Qué cosa es lo que dice allí, hermanos? Dice que cuando estemos enojados con nuestro hermano y queremos tener un presente ante Dios, primero tenemos que reconciliarnos con nuestro hermano para poder ofrecerle el presente a Dios. Gracias, Porque hermano. de otra manera Dios no nos escucha. La palabra de Dios dice que tenemos que estar, antes de dormir, debemos estar reconciliados con nuestro hermano. Gracias. Vemos aquí lo importante que es, ¿verdad? Muchas veces, ¿verdad? Como humanos podemos molestarnos, enojarnos, fallamos en aquello. Y entonces, si nos estamos molestando, vamos a ir razonablemente y todo aquello. Y vamos a decir que fuimos culpables de aquello, ¿verdad? Entonces, hermanos, debemos pedir disculpas antes de dar alguna ofrenda a nuestro Señor, ¿verdad? Yo me pongo a pensar, simplemente no es un presente, vamos a decir, como vamos a decir en la iglesia, simplemente un presente a nuestro Dios también es un canto especial. Si yo estoy en problemas con alguien y todo aquello, y yo voy a ofrecer eso a Dios, como que no va, ¿verdad? Es bien importante ponerme de acuerdo con mi hermano, que me perdone. ¿Por qué? Porque yo tengo aquí el ofrecimiento para nuestro Dios, y cómo va a poder recibir eso. Entonces debemos esforzarnos por ello, ¿verdad? Porque todo esto lo marca la palabra del Señor, que debemos llevar estas cosas así. En un caso que nos sintamos mal con nuestro hermano por alguna falta o lo que sea, bueno, reconciliarnos antes de aquello. Bien, sabemos que todo esto, vamos a decir, era lo que yo quería decir. Si llegamos como ahora a molestarnos, a enojarnos, y vamos a decir que lleguemos al otro paso, a insultar, decir palabras, ¿qué estamos haciendo con nuestro hermano? ¿Cómo lo estamos matando? Y moralmente también, ¿verdad? Moralmente y espiritual, ya estamos haciendo lo mismo. Vamos a decir que en otra parte de la Biblia le dice, airaos, pero no pequéis. Muchas veces, ¿verdad? Tenemos el carácter pesado, fuerte, y nos molestamos por lo que sea, ¿verdad? Pues que nos detengamos allí, ¿verdad? Podemos tener una falta que nosotros mismos queremos quitarnos aquello, y Dios nos ayude, ¿verdad? Pero hasta allí nada más. Pero si ya nos desahogamos insultando, cometemos una falta y matamos moralmente y espiritualmente. Bueno, y si llegamos al otro paso donde ya a una ofensa más grande, estamos a punto de llegar a la última, ya es algo más grave. Muchos llegan hasta ese paso, ¿verdad? Donde ya quedan nada más, se andan cuidando a ver por qué tienen aquello bien metido, ¿verdad? A realizar algo. Pero hermanos, entonces, si uno llega a eso también, son faltas grandes. Entonces es matar moralmente, espiritualmente, y todo aquello no está bien delante del Señor. Sí, hermana, diga. Hermano, yo creo que también la misma persona, si ofende, tiene que tener dos responsabilidades, porque ya ofendió, y luego después unos también se tiene que sentir responsables
responsable de lo que uno ya mismo dijo. Entonces yo creo que también tenemos que pensar en que es doble lo que la persona está haciendo y se tiene que agarrar su responsabilidad. Gracias, hermano. Bien, entonces vemos, ¿verdad? Solamente quise ver esto, cómo es importante todo esto. No llegamos a quitarle la vida a otro, ¿verdad? Físicamente, pero matamos de otra manera. Todo esto no lo aprueba nuestro Dios. Vamos a entrar allí a la tercera. Dice, ¿qué dice la Biblia para los que infringen este mandamiento? ¿Serán condenados por la ley de Dios? Primera de Timoteo 1, 8 y 9, hermano David, puedes leer allí. Y vamos a contestar esta pregunta, ¿verdad? 8 y 9. Dice, sabemos empero que la ley es buena si alguno usa de esa legítimamente, conociendo esto, que la ley no es puesta para el justo, sino para los injustos y para los desobedientes, para los impíos y pecadores, para los malos y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas. ¿Cuál es ¿qué dice la Biblia para los que infringen este mandamiento? ¿Serán condenados por la ley de Dios? ¿Qué piensan? Sí, ¿verdad? Serán condenados. Entonces vemos que en verdad, si alguien infringe la ley, hermanos, será condenado, ¿verdad? Y pues, ¿por qué? Porque es pecado. El Señor quiere que estemos fuera de ello. Y también quiero ver algo más, porque dice, ¿cuál es el consejo? ¿Qué dice la Biblia? Bueno, sí. Vemos que esto, hermanos, lo dice, ¿verdad? Para tales que infringen esta ley. Todos aquellos homicidas y todas aquellas personas que faltan. Entonces, tenemos que, en verdad, sí, es un pecado, algo que infringe la ley del Señor. Ahora, tenemos allí más adelante, la 4. ¿Cuál es el consejo del apóstol para no infringir este mandamiento? Hay un consejo, ¿verdad? Y lo vamos a ver. Dice que veamos 1 de Pedro 4, 15. 4:15 dice así: así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Gracias, hermano. Vemos que la pregunta dice, ¿qué es el consejo del apóstol Pablo para no infringir este mandamiento? ¿Cuál sería el consejo que nos da allí? Exactamente, ¿verdad? Que muchas veces, ¿verdad? Nos vamos a cosas que no nos corresponden y nos entremetemos, ¿verdad? Que no nos entremetamos en cosas así. ¿Por qué? Hermanos, también caemos en esto. Aquí nos habla de 3 puntos, hermanos, muy importantes. Dice, aquí nos está diciendo, así que ninguno de vosotros padezca como homicida. Ese es uno. O ladrón, ese es otro. O malhechor. O por entremeterse en lo ajeno. Sí. Son 4 puntos muy Sí, importantes. pero estamos viendo el de homicidio, hermana. Ajá. Entonces vemos que muchas veces viene eso por entremeternos en cosas que no nos corresponde, ¿verdad? Caemos en aquello y pues sucede esto. Entonces hay esto. También hay otra pregunta allí, dice, ¿se puede matar espiritualmente y moralmente por meterse en negocios ajenos mismos? Sí, ¿verdad? Dice el mismo verso. Bien, quería agregar algo. Muchas veces sucede de que alguien pues oye un comentario y no sabe si es verdad o es mentira, pero lo da por hecho y precisamente lo platica a otra persona y esa persona le gusta comentárselo a todo el mundo y se hace un escándalo. La Biblia dice, hay por los que vienen los escándalos. Y muchas veces cuando aquella persona escucha lo que se dijo y muchas veces aquello no era cierto, la persona está matando a aquella persona porque lo está poniendo de malas. Bueno, si fue cierto,
pues la persona, tú puedes decir, bueno, pues fue mi culpa porque hice esto o alguna cosa, cualquier cosa, lo que haya sido, pero muchas veces no es cierto y se comentan cosas, se dicen cosas que no es cierto, y la persona a veces cuando oye eso y es un fiel cristiano, dice, bueno, pues, ¿qué me preocupa? No es cierto. Y más en cambio, si a esa persona se da cuenta de quién fue o qué digo, pues se pierde la confianza. Hay una especie de separación allí ya en la amistad de aquella persona, y suceden precisamente estos casos que es el desamor. Entonces, sembrar precisamente odio o coraje, rencilla entre los hermanos, esto es precisamente también matar y pecado precisamente. Es importante entonces que nosotros recordemos lo que dice la palabra de Dios, que no demos crédito a falsos rumores, porque allí hay mucho problema y precisamente nos podemos meter en problema, y también podemos meter a la persona que estamos involucrando en nuestra plática, y de esa manera pues si nosotros respetamos lo que la Biblia dice, nos podemos evitar muchos problemas. Y además de eso, pues que nos vayan a reclamar. Hay personas que con tantito a veces ni saben si es cierto o no, y van a ir a reclamarle a tal persona y la persona ni siquiera sabe, y puede ser que a la otra persona se lo inventó o así lo consideró o pensó que así era, y ya aquella persona va, pero ¿cómo? Sí, pues se dijo esto. Entonces ahí hay problema. Hay que siempre estar al tanto de que si hay algo seguro de lo que fue, decirlo o hacerlo como correctamente, como dice la palabra de Dios. Si hay que la persona cometió un error, dice la Biblia que tenemos nosotros que dirigirnos con la persona sabiendo que nosotros somos testigos de aquello, y decirle sin que nadie se sepa, pues mira, esto que hiciste no está bien, pero de una manera amable. Si la persona no quiere reconocer su error, entonces sí, ahora se trae un testigo, dos, que precisamente haya. Si no es testigo, entonces no. Puede haber dos o tres testigos, mira, ven, él no quiere, lo hace la amonesta. Si no quiere, entonces son tres oportunidades, ahora se va con el ministerio. Y el ministerio tiene que saber que aquello es un caso pues fuerte y de considerar, y que tiene que poner su disciplina. Entonces le llama la atención. Si no quiere, dice, ahora tenle por un étnico publicano. Entonces le da a reconocer precisamente a la iglesia que simplemente no quiso. ¿Por qué? Porque ese caso a lo mejor ya corrió a la iglesia y toda la iglesia lo sabe. Entonces tiene que saber precisamente lo que decidió, para que no tiene, no, pues lo asolapa, lo tapa para que haga todo lo que se le ocurre y se le da su gana. Es precisamente la Biblia una fuente de disciplina, la cual nos va enseñando cómo evitar muchos problemas en el ministerio, en la iglesia, en donde quiera, aquí y fuera también de la iglesia, es decir, en el trabajo, en la escuela, en la calle, donde sea. Pero nos ayuda precisamente a saber respetar a las personas y también comprenderlas, porque no vamos a llegar y a regañar a la persona porque hizo algo malo, porque recuerde, el pecado se corrige con amor y misericordia. Entonces es precisamente lo que nosotros tenemos que hacer, ver lo que dice la Biblia y de acuerdo a las instrucciones de la Biblia llevar a cabo nuestro trabajo precisamente para ayudar, no para arruinar. Es algo muy importante considerar cada uno de los pasajes que estamos viendo, no meternos en negocios ajenos. Es comunicar lo de otro a todo el mundo, o comunicárselo a otra persona, que esa persona puede llevarlo por todas partes. Es algo muy importante, y así matamos a personas moralmente y hacemos división entre lo social, porque ya metemos rencillas entre los hermanos. No se refiere entre la familia, claro que también entre la familia, pero la familia de Dios, en este caso la iglesia de Dios. Esto llega a suceder, hermanos, claro que no en todas partes, pero llega a suceder, y es importante para que entre nosotros no lo haya. Es importante tomar en cuenta los consejos de la palabra de Dios. Esto, hermano. Bien, hermanos, entonces vemos este consejo del apóstol Pablo, ¿verdad? No estar en cosas que no nos corresponden, porque suceden todas estas cosas, ¿verdad? Pueden ocurrir motivos que se llegan a matar moralmente, espiritualmente, y esto lo alejan de Dios y el amor se opaca, ¿verdad? ¿Sí, hermano David? Sí, tengo un comentario acerca de esto. Sí, nuestro hermano Elías tiene razón también en eso. Sí, es una
podemos más que nada matar espiritualmente a una persona de esa manera también, entre comentarios, ¿verdad? Pero también como hay veces que realmente cuando decimos que la ley, uno, o sea, que algunos pueden transgredir, ¿verdad? A veces como que nos apartamos y no nos incluimos, pero la ley es para nosotros. Y casi realmente nosotros debemos de opinar que sí podemos caer, o sea, es para nosotros esta lección. Entonces, yo pienso que debemos decir que sí caemos en esos aspectos, podemos caer dice la misma Biblia dice, airaos, o sea, que todo ser humano se aira, ¿verdad? Tiene pecado en cuanto a eso. Entonces, pero no pequéis, nos da un consejo, pero que nos enojemos, pero que no pequemos. ¿Qué quiere decir? Que lleguemos a un acuerdo, ¿no? A una solución, pero no quedarnos completamente enojados, porque eso causa pues división, causa problemas, causa muchas cosas. Entonces, está el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo cuando encontró, hay veces que nos sentimos tan santos, hermanos, que no queremos incluirnos en el pecado, y cuando vemos a una persona pecando, lo juzgamos, le decimos muchas cosas tras de él o tras de otras personas, ¿verdad? Y nos creemos santos, mas sin en cambio dice que el que encubre su pecado no prosperará. Entonces nuestro Señor Jesucristo mismo le presentaron a la mujer que la habían encontrado en adulterio, se la trajeron. El mismo Hijo de Dios le dijo, ni yo mismo te juzgo, ve y no peques más. Ni él mismo se mostró como juez. Entonces eso es un ejemplo para nosotros que debemos de demostrar esa humillación como hermanos, como cristianos. Eso. Sí, gracias, hermano. Vemos, ¿verdad?, que esta lección, nuestro Señor Jesucristo lo amplificó ese mandamiento desde aquel tiempo para ellos y también para nosotros en el presente, ahorita con más razón, ¿verdad? Porque si no hubiera pecadores, hermanos, nuestro Señor Jesucristo no hubiera amplificado esto para que entendiéramos y tuviéramos el cuidado de lo mínimo, como ahora allí vimos que el Señor Jesucristo dice en una palabra, ten cuidado de no enojarte. ¿Por qué? Bueno, yo lo voy a detallar un poquito, ¿verdad? A mi manera. También cuando uno se enoja, hay algo, si uno se enoja y aquel coraje, ¿verdad?, le dura, un día dice que no oscurezca y aquello se desaparezca, ¿verdad? Porque si uno dura ese día y otro, uno se está matando uno mismo que Dios le dio la vida. Está comenzando con uno mismo como castigo. ¿Qué? Ay, te va la sentencia por estar en esa manera de ser. Aunque te sientas muy santificado, ahí te está llegando tu castigo. ¿Qué? Uno mismo está comenzando en eso primero. Y en eso que donde dice, puedes enojarte, pero no peques. Pero si duramos con aquello, hermano, nos estamos matando. O sea que Dios quiere lo mejor para nosotros. Mira, ten cuidado de no enojarte. Si lo haces, procura pronto desaparezca esto. Y si nos enojamos y insultamos y después ofendemos más fuertemente, vamos para aquel mandamiento que no quiere el Señor que se realice. Entonces vemos que todo esto es para nosotros, hermano. Claro, para nosotros. Nadie, de verdad, puede zafarse de esto. Sí. En mi opinión, yo lo veo así, que el enojarse es un sentimiento como es el sentir alegría también. Cuando uno siente alegría es un sentimiento, el enojarse también es un sentimiento, pero yo entiendo que cuando uno ya actúa con ira, a veces uno pierde el control y ofende, y es cuando hace uno mal. Entonces nos dan unos versos que acabamos de leer, un consejo que dice, deja tu ofrenda y ve y conténtate, reconcíliate con tu hermano. A veces yo puedo decir que entre pareja a veces nos molestamos por algo que yo puedo decir, bueno, pues a mí me molestó esto, que hiciste esto, o que no hiciste esto, o que me dijiste esto. Pero cuando ya pues como adultos, actuamos como adultos y decimos, pues vamos a analizar esto un poco. ¿Qué fue lo que te molestó o en qué te ofendí? Y cuando empezamos a platicar ahí, como dice en la Biblia, reconcíliate con tu hermano. No nos dice exactamente paso por paso qué es lo que debemos de hacer, pero sí es bueno platicar y respetarnos y escuchar el punto de vista de las dos personas y no decir, bueno, pues es que tú no tienes la razón. No se trata de ganar, se trata de comprenderse uno al otro y tratar de reconciliarse para que Dios escuche nuestras oraciones. Porque a veces si tratamos de
de ganar o siempre tener la razón, que me pasa a mí bastante, veo que me quedo con resentimiento. Siento como que me ofenden y que lo hacen a propósito, como para irritarme. Entonces, a veces es mejor hablar como adultos y tratar de respetar nuestras opiniones y así reconciliarse, así lo veo yo. Bueno, bien hermanos, vemos que vamos a decir que sea un sentimiento, pero es un sentimiento perjudicial, ¿verdad? ¿O ustedes cómo lo consideran? Entonces, ese sentimiento perjudicial que nos perjudica, debemos tener cuidado, porque al enojarnos ya estamos fallando, porque Cristo lo pone allí por primero y dice que hay juicio para eso. Entonces ya es una falta, ¿verdad? Pero vamos a decir que hay, muchas veces nos enojamos razonablemente y otras que no son razonablemente. A lo mejor si estamos en el aspecto de Caín, estamos mal, ¿verdad? Posiblemente hay una persona, voy a poner un ejemplo. Hace unos días estuvimos viendo la historia de Jacob. Jacob, ¿cómo lo consideran que fue, hermanos? Fue manso. ¿Recordamos a él cuando él excavó unos pozos y se los quitaron y le echó pleito? Ahí te dejo. Hizo otro, se lo quitaron, aquí se los dejó. Y hizo así, hermanos, parece que 3 pozos. ¿Y qué? Fue un hombre pacífico. Pero les pongo este ejemplo, ¿verdad? Considerando otros pasos, ¿verdad? Para considerar que hay personas pacíficas. Qué hermoso es ser así, ¿verdad? Tal vez otros tengamos el carácter más diferente, ¿verdad? Pero vamos a pensar, el mismo Jacob, ¿qué sucedió cuando Labán le cambiaba una vez y otra? Y cuando todo lo vino a seguir, la verdad que dice que Jacob, él le aclaró, ¿verdad? Jacob, ¿qué cosa hizo? Ya se sintió molesto. Pero ¿saben qué, hermanos? Aguantó mucho. Pero ya razonable, sí, él se molestó y le hizo ver las cosas. Mira, tú me cambiaste esto, lo otro. Y le hizo ver las cosas. Pero entonces vemos que Dios era con Jacob porque tenía la razón. Entonces hay que ver esos detalles en ciertos casos, ¿verdad? Pero si somos personas que de cualquier cosa ya estamos enojados, posiblemente estemos como Caín. ¿O cómo estamos? O tal vez unos en un nivel mejor, otros peor, ¿verdad? Debemos considerar esto y uno mismamente ver estas cosas en su persona, no ver en las de otros. Bueno, yo lo considero así, ¿verdad? Entonces, qué bueno es una persona que sea mansa, vamos a decir, como Moisés, Jacob también que fue. Y en cierto momento cometieron un error también cuando Moisés se molestó y quiso una falla, le trajo consecuencias, ¿verdad? Pero vemos que tuvo mucha razón porque venía soportando cuántas cosas. Entonces, pero vemos que cuando hay ese sentimiento muy encima, entonces debemos corregirlo, ¿verdad? No podemos decir, no tenemos eso. Bueno, Dios lo conoce más detalladamente. Él sabe si nosotros le pedimos que nos quite aquello. Él nos conoce a fondo. Si es cosa muy personal o estamos acostumbrados a aquello. Bueno, yo lo considero así, ¿verdad? Entonces lo que vemos, que dice que cuidamos de todo esto. Y más como ahorita lo que llegamos dice que no, que también nos cuidemos de no meternos en otras cosas que no nos corresponden, no hacerlas grandes. Es mejor disminuir aquello, disminuirlo y opacarlo y apagar aquello, ¿verdad? Que se haga cero o nada. Entonces estas cosas se dejan ver, ¿por qué? Ya se llega a matar espiritualmente, moralmente, y pueden ocurrir otras cosas más graves, hasta la muerte física, ¿verdad? Pero veamos aquí más adelante, otro verso. Aquí hay una cita diferente, pero vamos a cambiarla. Pues, tiene 1 de Timoteo, pero vamos a ver 1 de Juan 3:15. En esta pregunta quinta dice, ¿cómo debemos responder a nuestros padres? Yo aquí le voy a cambiar hermanos. Puede ser, porque nuestros padres también son hermanos espirituales. Vamos a entenderlo de las dos maneras. Según el consejo de la palabra de Dios. 1 de Juan, vamos a buscar 3, verso 15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna, permanece en él. Gracias, hermano. La pregunta aquí nos dice a padres, ¿verdad? Pero también son como hermanos espirituales. ¿Cómo debemos responder a nuestros padres según el consejo de la palabra de Dios? Si dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida y sabe que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Si nuestros
ya sea nuestro hermano o nuestro padre, nos habla de una manera, ¿cómo debemos responder, hermano? No debemos responder como dice el verso, porque nos convertimos en homicidas. ¿Cómo debemos convertir? Con amor, con respeto, ¿verdad? En una palabra, con amor y con respeto. Porque si respondemos de la otra manera, hermanos, somos homicidas y le respondemos así porque le estamos aborreciendo. ¿Y qué viene? Dice que no vamos a tener la vida eterna permanente. No vamos a alcanzar la vida eterna. Entonces debemos responder de una manera respetuosamente y con amor, ¿verdad? ¿Por qué nos dice eso? No porque nosotros estamos aquí en la iglesia y somos así, no, hermanos, nuestro Señor nos lo hace ver en la Biblia, desde aquel tiempo hasta este presente, porque lo necesitamos, porque estábamos faltos de esto. No podemos decir para otros, no, para nosotros mismos, para mí que estoy aquí hablando primeramente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me ha llegado. ¿Y por qué me ha llegado? Porque carezco de esto y debo pensarlo de esta manera. Y de la misma manera para todos, ¿verdad? Así nos lo dice. Entonces, vemos que con amor y respeto, porque también hay otra pregunta más adelante. Hay una nota allí. ¿Quién la quiere leer? Puede leer, hermano. Allí nos aclara también. Ahí también a la palabra padres podemos entenderla como hermanos, porque son hermanos en la fe, pero también como padres, pues si nos hablara nuestro Padre. Puede leer, hermano. Aunque los hombres del mundo... Nota, hermana. Oh, la nota. La nota solamente. Con una mala manera de responder al llamado de nuestros padres, los estamos matando o acabando con su vida. Tengamos mucho cuidado. Amén. Gracias. Aquí, ¿verdad? Nuestro hermano lo puso a nuestros padres, porque también son hermanos en la fe, pero vamos a entenderlo, aunque no sean padres, que sea un hermano en la fe cualquiera, o padre. ¿Verdad? Si nos hace un llamado, ya sea nuestro hermano, nuestros padres, y le respondemos de una mala manera, lo estamos matando, como dice, y acabando con su vida. Le estamos matando de espiritualidad, ¿verdad? Y también moralmente lo estamos llevando a eso. Entonces dice que no hagamos eso, sino tengamos cuidado. Y más, la otra vez tuvimos el tema de honrar a nuestros padres y a nuestra madre, ¿verdad? Allí va más esto, ¿verdad? Debemos tener cuidado con nuestros padres. ¿Por qué? Porque no debemos de responder de una mala manera. ¿Por qué? Hay consecuencias, también es un mandamiento. Bueno, aquí también en que se relacione, ¿verdad? También a nuestros padres, que es nuestro hermano en la fe, pues debemos hacerlo mejor, ¿verdad? No con malas palabras, sino con respeto y amor, ¿verdad? Entonces todo esto es bueno y dice que tengamos cuidado de estas cosas. ¿Por qué lo dice? Porque como humanos, hermanos, aunque sepamos las cosas y leamos la Biblia, fallamos en esto. Estamos fallando en esto, ¿verdad? Como humanos. Claro, unos fallamos más, otros fallan menos. Y qué bueno es fallar nada, ¿verdad? Bueno, para esto tenemos allí más adelante también la misma cita. Vamos a ver, dice la pregunta 6, ¿tienen la vida eterna los homicidas? No, ¿verdad? Allí mismamente, a ver, hermano que lo tenga, puede leer allí mismamente 1 de Juan 3:15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanentemente en él. Vemos que no hay vida eterna quien es homicida, y ya vemos que nos formamos homicidas desde que podemos dar aquellos pasos, ¿verdad? De ya sea insultar o teniendo aquellas cosas, ¿verdad? Que llevan, hermanos, a la muerte, matando moralmente, espiritualmente y llegado físicamente. Entonces, todas estas cosas son faltas que como humanos las tenemos, porque hay una cosa que es bien fácil, hermanos. Comenzando con la primera. Es muy fácil enojarse, es muy fácil insultar, es muy fácil ofender fuertemente. ¿Y sabes qué? Y es muy fácil matar a otra persona, no es difícil. ¿Cuántos trabajan porque págame y los sicarios y matan gente?
Pero ¿saben qué? Lo difícil es dar la vida, y eso nadie lo hace, solamente Dios. Es lo que deberíamos de hacer. ¿Cómo? Conseguir esa vida eterna. Es la que nos cuesta y muchas veces no la sabemos. ¿Por qué? No sabemos cuidar las cosas, ¿verdad? Entonces, nuestro Señor Jesucristo hizo ver todas esas cosas en detalle. Muchas veces cuando hay una persona que es bien cuidadosa en detalle, en puntitos pequeños, dices, oh, es exagerado, ¿verdad? Hermanos, pero hay cosas muy importantes que sí debemos ser delicados, vamos a decir, en aquello. Hay otras cosas que no son importantes, bueno, se ve, ¿verdad? Pero en estas cosas, pues, es importante todo esto. Como lo detalló nuestro Señor Jesucristo y lo amplió este mandamiento. Ahora, tenemos allí más adelante una notita, dice, también el aborrecer a su hermano se mata moralmente. Si le aborrecemos, vamos a decir, que no le causemos daño ni nada, pero le aborrecemos, acá, hermanos, es pecado. Entonces, pues, eso no le parece a Dios, ¿verdad? Tenemos allí otra pregunta, que es la última, es la 7. Dice, ¿qué vigencia tiene este gran mandamiento? O sea, ¿estará actualizado en estos momentos? ¿Qué vigencia tiene este mandamiento? Y hay dos citas. A ver, un hermano va a buscar Salmos 19:7 y otro hermano Salmos 119, 152, y vamos a contestar esta pregunta. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Cómo es la ley del Señor, hermanos? Es algo perfecto, ¿verdad? Que convierte al alma. ¿Por qué? Cuando sabemos la ley del Señor, si andamos mal, decimos, oh, no lo tengo que hacer, nos reflexionamos y nos convertimos al Señor y nos detenemos. ¿Por qué? Porque entramos a esa perfección de la ley. Y ahora, bueno, esa ley ya se terminaría. Como estamos viendo en la mañana, muchos piensan que estos mandamientos del Señor, Cristo ya los eliminó. No, hermanos, están presentes. Pero muchas veces, como el sábado está allí con aquellos, dicen, no, pero el sábado sí. No, hermanos, está presente también. Muchas veces no sabemos, ¿verdad?, algunas cosas, pero realmente todo esto es en nuestra vigencia, que vamos a ver en la otra cita, Salmo 119, verso 152. Otro hermano que lo tenga puede leerlo, y vamos a ver si ya se eliminó este mandamiento o estas cosas están establecidas en el presente, y cómo va a ser esto. ¿Cómo dice? Hace ya mucho que he entendido tus testimonios, que para siempre los has establecido. Amén. Bien, hermanos, hemos visto este pasaje y vamos a considerarlo, que dice que para siempre los has establecido. ¿Para qué tiempo estableció nuestro Señor estos mandamientos? Para siempre, ¿verdad? No solamente en aquel tiempo, no, para siempre los estableció estos mandamientos. Entonces vemos que estas cosas son vigentes en la actualidad y podemos entender, ¿verdad?, que para siempre fueron establecidas para nuestra obediencia. ¿Y cómo podemos tomarlo? Pues de grande manera importante, porque nuestro Dios lo dio, ¿verdad?, a la humanidad, que somos pecadores y que estamos propensos a fallar en cualquier de estas cosas, y si nos acercamos al Señor, podemos ser hijos de Dios, nacidos espiritualmente, ¿verdad?, y podemos librarnos de todo aquello, si estamos en el Señor. Si estamos fuera de nuestro Dios y estamos como vimos las primeras citas, con el diablo, hermanos, vamos a practicar el pecado. Y estamos con Dios, vamos a practicar la justicia, el amor y todo aquello. Y si tenemos una causa, una falla, pues lo que dice allí, reconciliarnos lo más pronto posible. ¿Por qué? No sabemos también Dios en qué momento Él recoja nuestra vida y hasta allí, ¿verdad? Hay muchos motivos que debemos hacerlo. ¿Sí, hermana Esther? Sí, hermano. Ay, las leyes de Dios son perfectas, de amor y de misericordia. Amén. Gracias, hermana. Entonces vemos que todo esto es importante. Estos mandamientos, como estamos viendo, el no matarás, es importante, como les digo. Es muy fácil quitar la vida, pero darla, no. Aquí habla, ¿verdad?, de no matarás, pero hay muchos seres que tienen vida. El humano, hay muchos seres, ¿verdad?, como sabemos, animales, aves, peces, insectos y todo. Estos son seres vivientes también, pero no son humanos.
Entonces vemos que podríamos decir, bueno, ya estos sí les podemos quitar la vida. Hermanos, en ciertos casos, ¿verdad? Estos son diferentes, pero sabemos que hay personas que se cuidan hasta de estos. Yo estaba leyendo, ¿verdad?, una historia de los hindúes, que los más allegados, ¿qué creen que hacen? Me pongo a pensar esto, ¿verdad?, como comentario. Que creen que ni a los animales se les debe quitar la vida. Aunque, pues, hermanos, que los más allegados, los monjes, ¿verdad? Hay dos clases de monjes, no recuerdo el nombre que les dan, pero uno, hasta les dicen el monje vestido de cielo porque no usa ni ropa, porque debe estar a lo máximo de pobre, no usar nada de pertenencias, porque siente que esa es una santidad. ¿Y saben qué? Cuando camina, va sin, vamos a decir, sin ropa, y aparte lleva como un abanico de plumas de pavo real para espantar los insectos, para no quitarles la vida y todo. Una cosa bien exagerada que piensan esos hermanos, pero sabemos que eso no es así, solamente en los seres humanos y como estamos viendo algunas cosas ayer, ¿verdad? También hay otros que llevan otra clase de monjes de los hindúes, que llevan hasta una mascarilla aquí para no inhalar los insectos, y aparte también algo como una escoba yéndolos espantando para no quitar la vida, porque sienten que eso es malo. ¿Por qué, hermanos? Tienen otras ideas que no son del Señor, ¿verdad? Pero Dios les perdone y un día tengan oportunidad de conocer las cosas de Dios. Y dice aquí, ¿verdad?, no matarás. Pero, hermanos, vemos que por gusto ciertos animales y eso no se deben matar. Tienen su manera, ¿verdad?, de llevar esto a cabo, pero en el ser humano no debe haber esto. ¿Por qué? Aquí tuvimos el ejemplo de Caín, que hizo esto con Abel, y realmente fue reprobado y este hecho, ¿verdad?, y Dios castigó a Caín. ¿Cómo se sintió él, errante y extranjero, donde quiera que estaba? Aunque también vemos que él reconoció su pecado y dijo, Señor, quien me vea me va a matar. Y el Señor puso una señal en él y le dijo, mira, nadie te va a matar, y quien te mate va a ser castigado. ¿Cuántas veces, hermano? 7 veces, ¿verdad? Y después hubo otros que le siguieron a él, que dijeron que 70 veces, pero entre ellos, bueno, vemos que esto lo agravaron. O sea que no porque uno mató, también vamos a hacer lo mismo. No, Dios allá, Él tenga misericordia, y como el Señor también allí, todavía sintió amor por Caín, a pesar de que hizo esto, y dijo, mira, va a ser maldito y tendrás que labrar la tierra y no va a tener su fuerza. Hermanos, vemos que el Señor muchas veces tiene misericordia, y vemos que Él es el que puede hacer mucho por nosotros, Él sabiendo el propósito que tenemos, porque anhelamos y deseamos guardar estos mandamientos que en verdad Él nos lo dio para que los llevemos en obediencia. Él nos puede ayudar en todo esto, ¿verdad? Y que Dios nos ayude a entender lo más importante de esto, ¿verdad? Para así ponerlo en efecto en nuestra vida. Y es todo, hermanos. Parte es todo, y que Dios nos bendiga y pase a vosotros.